Bienvenidos. Esto es Chayo Contigo. Comenzamos. Con frecuencia me preguntan ¿cuántas reglas sería lo conveniente que hubiera en una casa? Porque pues, tampoco podemos vivir excesivamente reglamentados. Pero es cierto que tampoco puede no haber reglas dentro de una casa, porque imagínense el caos que eso sería. La realidad es que hay rangos de cosas que la vida cotidiana nos va marcando, que van siendo necesario ir estableciéndolas para que no vivamos en el caos. Pero más que la cantidad de reglas, lo que se vuelve importante es que aquellas que establezcamos se cumplan. Una casa puede tener muy poquitas reglas, pero si no se cumplen, no sirve de nada. Y lo mismo, puede haber muchas reglas, pero todas se pasan por alto, pues acaban estando pintadas y tampoco acaba sirviendo de nada. Aquí el asunto es, la vida cotidiana es la que te va poniendo en evidencia qué necesitas reglamentar. Hay niños, por ejemplo, a los que los levantas a la hora que tienen que empezar a vestirse, a desayunar, a bañarse, a lo que tengas establecido que quieres que funcionen para ir a la escuela, y te hacen caso para todo, pues entonces no hizo falta poner ninguna regla. ¿Cuándo se hace obvio que necesitas poner una regla? Cuando a la hora que das una instrucción, porque ya se necesita levantar tu hijo para vestirse, para poder estar listo a la hora de ir a la escuela, y no hace caso, no respeta lo que le pides, y por lo tanto vas a necesitar establecer una consecuencia que le haga notar que si no obedece, va a pasar algo que en alguna medida lo va a lamentar, y que a consecuencia de eso caiga en la cuenta que le conviene hacer lo que le pides. Ahí es cuando te das cuenta que vas a necesitar reglamentar la hora de levantarse a la escuela. Ellos mismos te van dictaminando qué regla necesitas establecer. Eso, en la medida en la que los vas tratando y los vas conociendo, te vas percatando. Fíjense que, sin duda alguna, los cambios en la adolescencia empiezan por la actitud, pero se reflejan de manera inmediata en el cuerpo, que es la tarjeta de presentación. Hay una parte de los cambios que se van a dar en el cuerpo de tu adolescente, en los cuales pues tu adolescente no tiene nada que hacer, van a pasar solitos, ¿no? Son los cambios fisiológicos que se dan en el cuerpo. Pero hay una parte del cuerpo que sí va a manejar tu adolescente, que tiene que ver con el arreglo personal. Y ese arreglo personal va a expresarse con rebeldía, por supuesto. Y ahí lo va a hacer desde su arreglo, desde cómo va a dejar que crezca su pelo, por ejemplo, desde cómo se va a vestir, cómo y de qué manera lo va a arreglar, y por esto me refiero a sus hábitos de higiene. Así es que no va a ser extraño que vayas a notar todos esos movimientos, en algunos mucho más notorios, en otros menos, pero va a haber una serie de alteraciones. Algunos papás van a tener la fortuna de tener hijos vanidosos, pero no por eso van a estar felices y contentos, porque entonces se van a volver vanidosos extremos. Y esto va a significar que entonces van a salir tarde siempre, los van a tener que estar correteando porque nunca van a salir a tiempo. Y los otros van a tener al contrario. Van a tener al hijo que no se quiere bañar, que quiere estar desaliñado todo el tiempo, que lo van a estar queriendo corretear. Y en ese proceso en el que continuamente van a estar en lucha, claramente a través del manejo de este cuerpo, van a estar notando el proceso adolescente. ¿Qué recomendaciones? Cuando hablamos con adolescentes que
o estamos teniendo tema con el asunto de que no se quieren bañar, que están rebeldes con el tema de la higiene en términos generales, que andan fachosos, que pues evidentemente están mostrando su rebeldía adolescente a través de su arreglo personal. Hay que tener mucho cuidado con no utilizar comentarios que ridiculizan. En términos generales, la adolescencia nos va a poner muy a prueba a los adultos, con comentarios que casi resultan provocadores, en donde podemos llegar a ser agresivos. Te ves horrible, pareces pordiosero, elementos ofensivos que van a hacer que llevemos a la relación a un lugar poco armonioso. Es importante aprender a expresarnos con claridad. Sí podemos decir, esa forma en la que te arreglas no me gusta, me parece que no corresponde al evento al que vamos a ir, y hay que hacer ciertos acuerdos con ellos en cuestión de, ok, cuando se trata de reuniones de tus amigos, entiendo que mis gustos no tienen por qué verse satisfechos, pero cuando vamos a un evento familiar, es importante que no te pases de este rango de posibilidades en tu arreglo personal. Yo respeto cuando se trata de eventos a los que yo no voy, pero cuando se trata de eventos a los que yo voy o se tiene que respetar el estilo de la familia, por favor, tú accedes. Y entonces hacemos negociaciones intermedias. Pero tenemos que cuidar muchísimo la forma en la que nosotros expresamos con respeto, porque no podemos pedir que ellos se vistan con respeto cuando nosotros no somos respetuosos en la forma en la que los tratamos. Así es que toma en cuenta esto y vas a ver cómo vas a contar con su disposición, no con su agrado, pero sí con su disposición. ¿Y tú? ¿Cómo te relacionas con tu cuerpo? Fíjense que el cuerpo es algo de lo que hablamos muy poco aquí en Chayo Contigo. Y no lo deberíamos de dejar tan de lado, porque tiene un gran impacto en nuestro desarrollo emocional, incluso en nuestra autoestima, en nuestra sensación de nosotros mismos. A veces el cuerpo entero, a veces partes de nuestro cuerpo nos pueden generar una sensación de malestar constante. Y no estoy hablando de esa sensación de malestar porque físicamente, fisiológicamente no funcionan, sino por su parte estética. ¿Y de dónde surge? La realidad es que es ese primer golpe de imagen que tenemos con el otro, con el mundo. Nos relacionamos a través de la imagen que da nuestro cuerpo. Y si a ti no te gusta tu cuerpo, si hay partes de tu cuerpo que no te gustan, pues eso va a generar ya una sensación de entrada de incomodidad. ¿Qué tanto has hecho por tratar de modificarlo, de cambiarlo? ¿Cuánta energía le dedicas? Pero sobre todo, ¿qué tanto has tenido que trabajar por cambiarlo en lugar de por aceptarlo? Habrá partes que tú me dirás, bueno, Chayo, es que es importante que lo cambie porque sí tiene impacto en mi salud. Ok, adelante, perfecto. Pero ¿cuánto de eso no lo usas de pretexto? Porque en realidad de fondo no lo vas a poder modificar completamente. Y yo aquí te dejaría solo la pregunta de, no es como tú lo quieres, pero si lo pudieras modificar a como por salud lo tuvieras que tener, ¿ya estarías contento o contenta? ¿O lo que pasa es que lo quieres como esa figura idónea, fantasiosa que tienes en tu cabeza? ¿Y cuánto peso tiene esa fantasía? ¿Y qué tan real es? Es muy frecuente que los papás piensen que cuando los niños no quieren obedecer es un comportamiento que están haciendo contra ellos.
Parece que me quieren ver de malas. Parece que me quieren ver gritando, dicen los papás. Y no, el gran enemigo de la obediencia de los niños, más bien, el gran enemigo para que los niños obedezcan es el placer. Los niños adoran a los papás y quieren pasar tiempo con los papás, pero a la hora que papá y mamá dan una orden, en realidad el enemigo que tienen los papás en ese momento es el placer que le está resultando a los niños aquello que los niños están haciendo en ese momento. Y aunque quieran mucho a los papás, lo que está haciendo verdaderamente enemigo ahí es lo placentero de la actividad que se está llevando a cabo. Así es que, sí, claro, entre la orden que tú estás dando y el placer de estar jugando con el videojuego, va a ganar el placer del videojuego. Por lo tanto, papá y mamá tienen que aprender que no es personal lo que tienen en ese momento contra tu orden. Es el placer de seguir jugando lo que está teniendo prioridad en ese momento. Por lo tanto, vas a generar malestar al tratar de imponer aquello que en ese momento estás queriendo dejar como prioritario. De hecho, no sería necesaria tu autoridad si el niño dejara tan fácilmente de jugar por meterse a bañar o por hacer la tarea. Así es que no lo tomes de esa forma, sábete que va a ser un momento incómodo, pero que tienes que ejercer la autoridad que te corresponde para que tu hijo obedezca. Ahora que estamos en vacaciones, vamos a ir aprendiendo un poquito cómo hacerle en las mañanas cuando tengas que despertar a tus hijos porque van a hacer alguna actividad especial por periodo vacacional. Porque fíjense que lo que dificulta mucho en época de clases el momento de iniciar la batalla cotidiana de tenerlos listos por la mañana es que entramos en contacto con ellos directamente dando instrucciones. Es decir, niños, ya es hora de levantarse, a ver, ya, por favor. Y pues la inmensa mayoría de las veces ellos ya están dormidos y entramos derechito a despertar. Y una de las cosas que tenemos que aprender como adultos es que el primer contacto que hay que hacer con los hijos en la mañana es desde la conexión, desde el vínculo. Habría que tomarnos, y no tiene que llevar más de un minuto, minuto y medio, acercarnos y algo que a ellos les guste sea nuestro primer contacto. A lo mejor música, a lo mejor cantar, depende de la edad que tengan, por supuesto, alguna conexión de tipo física, en donde podamos hacerle cosquillas, algún cariño, alguna situación que permita que la conexión sea de tipo afectiva, para luego ya decir, ahora sí, es hora de levantarnos y empezar la actividad. Empieza a practicar ahora en el periodo vacacional para que tu día, una vez que empecemos clases, no tenga que ser de entrada dando órdenes. Mi hijo mayor ingresa a la universidad y mi mediano a la prepa. Siempre han estado en escuelas particulares, pero ya no es posible. Yo no trabajo y mi esposo, por más que lucha, no se le han dado las cosas. Yo estoy muy triste porque mi idea de que fueran a una privada en estos niveles era con mucha ilusión. Ya creo que tendrían mejor preparación, mejores oportunidades para que fueran reclutados por alguna empresa. Mi hijo mayor tiene un problema con el dinero. Las carencias que ha tenido lo han llevado a cometer errores graves, como obtener dinero vendiendo fotos, jugar juegos de azar, y eso me tiene muy preocupada y estresada. Hizo examen para la UNAM y el Politécnico y se quedó en este último. No supe expresar felicidad porque me duele mucho que no pueda ir a una privada, porque también él lo deseaba. Sin embargo, en ratos pienso que tal vez Dios tiene otros planes, pero me duele mucho. Ayúdame a calmar mi ansiedad. El mediano quiere irse al TEC,
hizo examen y está feliz, pero ya le dijimos que probablemente no sea posible. Y él dice, mamá, solo por favor no vayan a dejarme sin escuela, como cuando iba en primaria, que lo tuvimos que sacar, porque la escuela no nos esperaba con los pagos. No sabes cómo me duele el alma, y también sé que su papá desearía seguir dándoles esa oportunidad, pero no ha podido, y sé que en el fondo está feliz de que haya quedado en universidad pública el mayor. Gracias por leerme. Es muy interesante esto que me mandas. Primero, y lo que voy a decir no lo digo con el afán de menospreciar lo que estás viviendo y cómo lo estás viviendo, pero sin duda alguna, las personas que pueden ir a escuelas privadas son una minoría. La inmensa mayoría del país se prepara en escuelas públicas. Y las personas exitosas no han dependido de las escuelas privadas. De hecho, tú me estás planteando una problemática de tu hijo mayor a pesar de haber estado estudiando en una escuela privada, que tiene que ver con una forma en la que él está percibiendo el dinero, que ha tenido más que ver con algo que se le ha transmitido y que hoy hay que tener mucho cuidado con esa manera de vivir y de pensar, de obtener el dinero de una forma fácil. La realidad es que el que quiere echarle ganas, el que quiere poner de su parte y el que quiere sacar provecho, tanto en la UNAM como el Poli, como hay otras escuelas públicas, en donde existen muy buenos maestros y quien puede y hace todo lo posible por salir adelante, lo logra. Así es que creo que hoy se está presentando una oportunidad para que te des cuenta que hay prejuicios con los que a veces crecemos, con los que a veces vivimos, con ideas a las que nos hacemos, que no siempre corresponden con la realidad. Uno puede ver a personas en escuelas privadas no sacarle el provecho adecuado y ver a personas en escuelas públicas que han logrado grandes cosas. Así es que pon el esfuerzo en tus hijos. Pon la educación en tus hijos y no en el lugar en donde están. Creo que esta idea de dividir a la población en las personas que son de una clase o de un nivel porque están en una escuela privada y otras, las que están en una escuela pública, es una idea polarizada equivocada. Así es que tú misma vas a ir aprendiendo cosas muy distintas. Y si rompes ese paradigma, te vas a llevar sorpresas muy agradables. Les recuerdo que espero sus correos a chayo@radiocentro.com. Soy Chayo Busquets, esto fue Chayo Contigo. Gracias y hasta mañana. Audiocentro.